salud, por trabajo, pero aquí estamos y queremos recibir de Dios. Vamos a abrir el corazón a Dios. Estamos hablando sobre las doctrinas fundamentales y hoy vamos a hablar de una que es muy importante, por donde todos tenemos que pasar, y es el nuevo nacimiento. Soberano Dios y Padre celestial, te damos gracias. Te pido, Señor, que me des la palabra para hablar de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por este día. Oh Dios santo, tú eres grande, Señor. Dame la palabra, Señor Jesús. Oh Jesús, tú eres grande, maravilloso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Vamos a ver ese verso como el verso base. Ayer, hermano, tuvimos un tremendo taller de evangelismo y quiero felicitar a la iglesia. Fuimos la iglesia que más hermanos asistimos al programa. Tuvimos 17 hermanos en este taller. Una bendición. Y se nos acerca el campamento, que es el próximo mes de evangelismo. Qué bueno también poner un buen grupo a este campamento. Y yo creo que nos debemos motivar a todos los eventos para que asistamos, organizarnos en grupo y ir, porque es muy importante. De verdad que aprendimos y nos gozamos en la presencia de Dios. Verso 3 dice, todos tienen allí. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver todos, nuevamente el 13. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Siéntense, amados hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, hemos venido durante este mes de enero y continuamos en este mes de febrero hablando sobre las doctrinas fundamentales de la iglesia. Amén. Las bases que son las que el Señor Jesucristo estableció. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Y por eso lo dice su palabra, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Ya cuando se trata de doctrina, la doctrina es algo inamovible. A nivel de cuerpo de Cristo, quiero que usted tenga eso muy claro. Hay más denominaciones que predican también la sana doctrina, que no dependen de nuestra administración, pero predican la sana doctrina y son cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y hay cosas de pronto fuera de la doctrina que no las hacen como nosotros o no las practican como nosotros, y no significa que está mal. Quiero que eso lo tengan muy claro. Entonces, nosotros hemos aprendido, y lo más importante del Evangelio es la doctrina, el fundamento. Eso es lo más importante, ¿cierto? El pilar, el fundamento, la unicidad, y cada una de las doctrinas. Ya hay costumbres y hay cosas que las hacen algunos hermanos. Ahí creo que hay una iglesia que tiene el lavamiento de los pies, nosotros no lo hacemos, y es una iglesia del nombre, ¿no? Y ellos lo hacen y lo ven muy sano, y ya es su manera de hacerlo, y de pronto usted dirá, ¿y eso qué? No, es la manera como ellos lo hacen. Pero cuando hablamos de doctrinas, de fundamentos, de esta base que es inamovible, no se puede reemplazar, no se puede cambiar, es importante, hermanos, que usted y yo estemos allí muy cimentados en la palabra de Dios. Amén. Es necesario que conozcamos, y eso lo hemos dicho, perdón, todas estas enseñanzas lo hemos dicho, que uno debe saber
Uno debe conocer, saber dónde estamos parados, saber en quién hemos creído, por qué nos bautizamos en su nombre, por qué practicamos el Evangelio tal como está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es importante que cada día usted, hermano, se preocupe en estudiar la palabra de Dios. La hermana Julia usaba un versículo el día viernes para su enseñanza y decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cree que todas las enseñanzas son importantes. Cuando usted venga a un culto así, predique el joven, el hermano, grábeselas, téngalas aquí, porque así usted se alimentará. Y es verdad, la palabra de Dios es luz y nos ilumina por dónde debemos ir y qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, el nuevo nacimiento. Vino un hombre de noche, que no era cualquiera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, o sea, era un hombre importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira lo importante de estudiar, porque Nicodemo se puso a sacar cuentas y analizar lo que Jesús hacía y cómo lo hacía, y llegó al punto de decir: esto no lo hace él de su cuenta, este hombre viene de Dios. Y se atrevió tanto a romper el paradigma que él se atrevió a ir a buscar a Jesús y a tener una entrevista con él. Qué bueno cuando las personas sienten la necesidad de venir a oír la palabra de Dios, porque eso es venir a conocer a Dios. Y eso es lo que hizo Nicodemo. Digo, yo veo esto, aquello, voy a ir a conocerlo, voy a ir a escucharlo. Claro, lo hizo de una manera secreta porque estaba de por medio su reputación y no quería contrariar con el pueblo. Y de pronto en otra enseñanza vamos a ver que a través de esa entrevista Nicodemo siguiendo, valga la redundancia, al maestro, porque ya usted ve que en otras ocasiones por allá aparece Nicodemo. Pero eso fue importante porque él tenía dudas y quería que el Señor, que Jesús se las aclarara. Este vino de noche y le dijo todo esto. Respondiendo el Señor, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren que lo primero que el Señor le dice a Nicodemo es nacer de nuevo, y le habla del reino de Dios. ¿Por qué le habla del reino de Dios? Porque él es un judío, y si hay algo que los judíos han anhelado es que el reino sea ¿qué? Restablecido, restaurado. Entonces el Señor se le va por ese lado y dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Era la pregunta, o fue la inquietud de Nicodemo, porque él lo miraba de una manera secular, de una manera humana. Nacer de nuevo. Si ya estamos viejos, si ya devolver el tiempo es imposible. Pero el Señor no hablaba de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Por eso es que cuando el hombre natural, el hombre común, conoce el Evangelio, se arrepiente, se convierte, se bautiza, plan de salvación, el hombre empieza un proceso de gestación a través de la obra del Espíritu Santo.
Eso ya lo vamos a ver luego. Y por eso la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando un niño nace, es un nuevo ser, un ser humano nuevo, que viene 0 kilómetros. Y viene ¿qué? A aprender, porque no tiene conocimiento. Tiene el cerebro y tiene todos los sentidos, pero está, déjeme decirlo así, está vacío, está nuevo. ¿Para qué? Para ser lleno. Y por eso el Señor le hablaba a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Amén. Pero se lo tiene que aclarar y le dice, mira, respondiendo el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar. Y le habla otra vez del reino. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Era necesario que Nicodemo entendiera que había un nacimiento que solo se podía hacer a través del agua y del Espíritu, que esto significa la palabra de Dios. Porque es que la palabra es la que produce vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra es la que engendra. Cuando alguien oye, por eso dice Pablo en los Romanos, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, no se puede creer sin que haya alguien que venga y nos hable. Entonces, lo que Nicodemo necesitaba era escuchar y entender cuál era ese plan de Dios, para que a través de la obra del Espíritu Santo él pudiera nacer del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan 15, verso 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire que la palabra de Dios produce en nosotros limpieza. La palabra de Dios produce en el hombre cambios. Amén. La palabra de Dios, la obra del Espíritu y su palabra es la que hace que el hombre tenga una transformación, un cambio en su vida. Si nosotros no dejamos que la palabra engendre en nosotros, llegue a nuestra vida, seguiremos viviendo como vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque es que es necesario abrirle el corazón a Dios. La Biblia dice, sé oidores, pero también sé hacedores. Usted no quiere que, o sea, usted lo que espera de su hijo es que cuando vaya al cole, al instituto, aprenda. Cuando vaya el adolescente o el joven ya a la universidad, aprenda. Pero qué triste es que regrese, y siempre que regrese y quiera enseñarnos y nada. ¿Y qué aprendiste hoy? Nada. Y mira, ya sabes leer, no. Y ya sabes sumar, no. Entonces, está uno diciendo, oye, pero entonces no se está haciendo nada. Y es importante que en la vida cristiana, en el crecimiento, en la madurez, nosotros demos testimonio de lo que Dios, a través de su palabra, está haciendo en nuestra vida. Mire, hermano, todos los hombres Dios los hizo con las mismas posibilidades. Y una vez dice, uy, pero qué persona tan inteligente, mire, es matemático, oye, sabe 10 idiomas, mire, es ingeniero, es esto, es aquello. Pero es que él nació igual que todos, sino que se propuso en la vida a conocer un área, a estudiar, y alcanzó. Pero Dios a todos los hombres nos ha dado la misma mente, o sea, la capacidad de pensar, de aprender. Pero hay quienes
la utilizan, la desarrollan. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque ahora nosotros en la iglesia todos tenemos la mente de Cristo. Y hemos sido llamados por el mismo Dios, el único Dios, y nos ha traído con el mismo propósito, pero cada uno es el que se propone cómo conocer a Dios y qué relación tener con Dios. Sí, cada uno. Usted ve que en los apóstoles había cierto acercamiento, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Habían unos más allegados, habían círculos, el círculo de los 12, el círculo de los 3 y el círculo del más allegado, del que estaba ahí al lado del maestro todo el tiempo. Aprovechó el tiempo. Entonces, Romanos capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para que haya un engendramiento, para que haya un nuevo nacimiento, se necesita oír la palabra de Dios. Nadie se puede bautizar sin que haya escuchado la palabra de Dios. Usted encuentra en la Biblia que todos los que procedían al bautismo eran personas que ya habían oído la palabra de Dios. Y cuando usted encuentra que el apóstol Pablo se encontró a unos discípulos de Juan allá en Éfeso, cuando hablaron del Espíritu Santo, ellos dijeron: Espíritu Santo, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Entonces Pablo les dijo: ¿ustedes en qué fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan. Ah, muy bien. ¿Y qué hizo? Les empezó a explicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan qué sucedió después de que les predicó? Se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro llegó a casa de Cornelio. ¿A qué fue? A predicarles. Y mientras que él daba el discurso, Hechos 10, 44, 45, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre todos. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué impide que estos sean bautizados? Felipe estaba en Samaria y empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Hombres y mujeres fueron bautizados. Sí. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se para delante de la multitud. Varones, hermanos, esto no está ebrio, él lo ha dicho por el profeta Joel. Y empezó a hablar todo lo de la profecía y todo hasta hablar de Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Tranquilo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que todos se bautizan. O sea que todo viene es a través de ¿qué? De oír la palabra de Dios. La fe, el creer. Una mujer no puede aparecer un día y decir: estoy encinta, de la noche a la mañana sin nada. De pronto le harán una inseminación o algo, pero tienen que poner allí en su óvulo un espermatozoide, porque se necesita para poder haber un engendramiento. Y el hombre, para poder entender y recibir el plan de salvación, necesita oír la palabra de Dios. Miren que hasta Saulo, aunque nadie de los discípulos o apóstoles lo evangelizó, pero el Señor mismo le habló. O sea, esto del nacimiento es necesario tener un encuentro con Dios. Sea que Dios le hable en un sueño, porque puede ser que alguien soñó y va a una iglesia y se convirtió, pero el Señor le habló en un sueño y vino y escuchó la palabra de Dios. Entonces, número uno, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y esa palabra engendra en nosotros. Usted sabe que el niño se le cuenta la vida a partir de qué momento. Un niño que nace. Desde que nace. Aunque en el vientre está vivo, ¿cierto? No se le cuentan los días desde el vientre, ¿cierto? Nació hoy, digámoslo, hoy es 3, 4.
nació el 4 de febrero del 2018, pero ¿hace cuántos meses lo que es legal fue engendrado? 9 meses, ¿cierto? Pero digamos lo normal son 9 meses. Amén. Porque también el que nace prematuro pues siempre tiene complicaciones. Amén. ¿Sí o no? Pero hablemos lo normal, 9 meses. Pero el tiempo se le cuenta a partir de ¿qué? De que sale a la luz. Hace unos días atrás veíamos a la hermana Olguita con su barriguita y ya que no podía, y todos hablábamos de Samuel para arriba y para abajo, Betichango en fiesta, Samuel, y llegaba la hermana, Dios la bendiga, hermana, y Samuelito, y le hablábamos hasta Samuel y no lo veíamos, ni nos lo imaginábamos, o imaginábamos un niño, pero no le teníamos en sí el físico, no lo conocíamos. Pero un día Samuel dijo, voy a salir, ya me tienen aburrido de tanto hablarme. Así, voy a salir. Y ese día salió Samuel. Y entonces los que ya han ido hemos conocido a Samuel, aunque llevaba 9 meses allí engendrado, formándose. Llegó un día en que tuvo que salir. Así es la obra del Espíritu Santo en aquel que oye la palabra. Y usted ve que viene a la iglesia y no cambia, pero es que usted no ve los cambios. Y usted ve, oye, pero tanto tiempo y mira y esto. No se preocupe, que el que engendra es el Espíritu Santo a través de la palabra. Usted no puede forzar. Es que muchas veces uno quisiera, oye, ¿por qué no sacan a ese muchacho antes? No, déjelo que el tiempo. Estábamos hablando ahorita de que algunos se vienen antes de tiempo, pero eso es sinónimo que al nacer prematuro le faltará desarrollar alguno de sus órganos. Algunos sobreviven, pero otros no. El cuidado es diferente, pero cuando el muchacho nace normal, ya las cosas son diferentes. Por eso nosotros no podemos precipitar. Yo no puedo agarrar a alguien, mira, bautízate, porque si no esto y aquello. No, enséñale la palabra de Dios. Y deja que la palabra de Dios redarguya en su vida, y llegará el momento en que esa persona diga, entiendo y sé que necesito ese nuevo nacimiento. Tenga algo claro, el nuevo nacimiento no es el bautismo. Porque algunos lo confunden con el bautismo. Ay, es que el nuevo nacimiento se efectúa el día que se bautiza. No. Sí, el bautismo es lo legal. ¿Cómo así lo legal? Sí, es el acto legal de que esa persona está viva. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hace el acto legal de que un bebé está vivo? No que llore, sí está vivo, pero es que lo legal es que usted vaya a la notaría, a la jefatura, al registro, con el volante que le dan en la clínica o en el hospital. Hoy en día casi lo hacen ahí mismo, pero antes no. Antes le daban a uno una boleta que llamaban nacido vivo, no más. Pero uno iba al registro, a la notaría, y se presentaba y decía, yo soy el papá de este niño que nació, y aquí está el testigo y está la testiga, y vengo a sentarlo. Y entonces eso era ya el justificante, lo legal. Entonces se ponía un sello y quedaba o figuraba como un niño vivo, una identidad. Por eso el bautismo es esa ejecutación, digámoslo así, legal, donde cuando alguien se bautiza está dando testimonio que estaba o ha muerto el pecado y ahora vive para Cristo. Pero ahí no queda la historia. Hay que perseverar. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin. Es doloroso cuando un niño nace y a los meses o con unos escasos años muere. Es doloroso. A mí me ha tocado como pastor enterrar niños así, hacer ceremonias pues fúnebres, y es doloroso. Y hablemoslo en el espiritual, es triste y es doloroso cuando alguien que apenas está creciendo,
que ha nacido de nuevo, de un día a otro fallece espiritualmente. Es doloroso. Porque el propósito de Dios es que el que nace de nuevo tenga un crecimiento. Y ese crecimiento lo seguimos efectuando a través de la obra del Espíritu Santo, del conocimiento. Amén. Santiago capítulo 1, verso 18. Vamos a ver allí por qué nacemos de nuevo. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Él en su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. ¿Por qué? Por la palabra. Pero no por cualquier palabra, sino por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. O sea, necesitamos, hermanos, no solo oír, no solo ser hacedores, sino permanecer en su palabra. A mí me fascinan las palabras de Pedro cuando algunos se le pusieron bravos al Señor. Allá en Juan 6, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que unos se molestaron y dijeron, ¿sabe qué? Eso es chao. Del verso 60, creo, 50 y pico para abajo, hubo un problema porque la gente iba porque Jesús les daba comida. Y entonces se pusieron bravos porque el Señor los confrontó y les dijo, ustedes lo que buscan es una comida material. Y ese es el problema de lo que la gente busca a través del Evangelio: milagros, prodigios. Hay gente que está esperando de Dios es simplemente un favor. Pero el Señor siempre va más allá. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, oigan, no eran otra gente, eran sus discípulos. No eran solo los 12, eran otros también. Murmuraban de esto. Les preguntó, ¿esto les ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. O sea, la palabra de Dios es la que vivifica. La palabra de Dios. El otro verso, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. ¿Saben que eso es fuerte? Que haya personas en el Evangelio que desconfíen del Señor, que no crean en las obras de Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Él sabía desde el principio, hablaba de Judas, pero hablaba de otros más. Verso siguiente. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y les preguntó a los 12, ya a su círculo cercano, les dijo, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Qué pregunta tan fuerte, hermanos. Y yo me atrevo a creer un poquito a que el Señor les preguntó porque algo había en sus corazones. Alguna duda había en sus corazones. Pero Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Cuando uno ha logrado entender cuando uno ha logrado creer, entender lo que es el Evangelio, hermano, nada lo hace a uno apartar del Evangelio. No lo hace a uno apartar nada del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién me separará del amor de Cristo?
Y habla de una cantidad de situaciones, de problemas, de tribulaciones, de persecución, de desnudez, de hambre. Y cuando uno estudia la historia de la iglesia primitiva y estudia la vida de los primeros hermanos, ellos, uno vive una vida muy sabrosa. Aquí no le pone bueno, no sé si a alguno le ha tocado ponerle la espalda a alguien para recibir 39 azotes. Todavía no sé si alguno de ustedes lo han metido preso y han puesto los pies allá en el cepo. O los han encerrado y le han dicho mañana se van a morir. Pero esa es la historia de la iglesia primitiva. Y Pablo y todos los discípulos o apóstoles vivieron una serie de situaciones, pero ellos sabían en quién había creído y ellos habían entendido la palabra. Es necesario entender la palabra porque el nuevo nacimiento nos ha hecho hijos de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Saber que de su voluntad, como lo dice Santiago, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Miren que no fue que de pronto por cualquier cosa, no. Su palabra engendró en nosotros vida. Su palabra en nosotros nos hizo libres. La palabra de Él. Éramos esclavos al pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino su palabra, la oímos, creímos, porque es que es necesario creerla, porque también se puede oír y no creer. Eso es lo que sucede en Juan. Dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Mejor vámonos. Y se fue. Pero los 12, y Pedro tomó la vocería y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en su primera carta, Pedro, capítulo 1, en su primera carta, el verso 23, nos recuerda. Primera de Pedro, pero capítulo 1, 23. 1, 23. Nos recuerda, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Por eso él le dijo a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ya no se puede solucionar ese problema, se nació así. ¿Te das cuenta que la gente, déjeme decirlo así, la gente que es feita se quiere poner bonita? Amén. Y dice: no, me voy a mandar a enderezar la nariz. Amén. Y me voy a poner los ojos verdes. Y no, me voy a quitar esto. Y genéticamente se hacen una serie de cirugías y se reducen y esto y aquello. Es más, hasta más altos pueden ser. Amén. ¿Qué cosa, hermano? Lo que hasta donde llega. Hay personas que se han mandado poner implantes en los huesos para crecer hasta 10 centímetros. Amén. ¿Hasta dónde llega el hombre que quiere cambiar lo que es? Y eso es lo que dice la palabra de Dios: simiente corruptible. Por más que sea, por más que nos tratemos de arreglar y de templar y de cambiar el rostro, hombre. Yo a veces me veo por ahí unos documentales de personas que se han hecho tanta cirugía que a lo último quedan convertidas en monstruos. ¿Sí lo han visto? Sí, claro. Sus rostros, sus pómulos, sus labios. Chapuzas estéticas. Chapuzas, oye, te lo ves. Chapuzas estéticas, me dice hermano Jesús. A ver. No, y hay gente que a veces la primera le quedó bien y entonces como, ay, que no quiero mejorar esto. Y a lo último no se define qué es. Pero el nuevo nacimiento en Cristo nos ha dado una identidad única, iglesia. Porque no se nos cambia tanto lo físico, lo aparente.
No se nos busca cambiar una expresión corporal o buscar un rostro diferente para que diga la gente. No, es que cuando hablamos de haber sido renacidos, lo que dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cierto? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De todas maneras envejecemos. De todas maneras nos deterioramos. De todas maneras dejamos de ser esas personas flácidas, ágiles, sí, pero es que hay una identidad que va más allá de lo humano y es la espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que el nuevo nacimiento, lo que ahora somos y el poder decir en voz en cuello que somos hijos de Dios, es lo que nos hace diferente a los demás. Por eso, iglesia, cuando uno logra entender esa obra tan grande que es del nuevo nacimiento, Nicodemo no la entendía, porque Nicodemo buscaba era un nacimiento natural, pero Dios quería que él entendiera que era a través del agua del Espíritu, por la palabra. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, verso 7, ya lo vimos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 6, 68. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios produce vida en el que está muerto. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la que engendra. Y allá en Ezequiel 37 vemos que Dios le habla al profeta, y el profeta tiene una visión y se encuentra en un valle de huesos secos. Y en el verso 4 de Ezequiel 37 le dice el Señor que le profetice. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tremendo, hermanos. Que lo seco, y el seco en extremo, hablando de Israel y de su condición, pero quise tomar estos versos como ejemplo. Pudieron tomar vida no por las palabras de Ezequiel, sino por el mensaje que el Señor le mandó por medio de Ezequiel a ese valle de huesos secos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos tiene en pie y lo que nos ha dado vida no son las predicaciones expuestas por algún predicador. No es tanto eso. Es la palabra de Dios que es viva, es eficaz y ha llegado a nuestra vida, a nuestra mente, y nosotros hemos dejado que ella allí tome valor. Por eso, iglesia, tenemos que ser agradecidos y vivir esta nueva vida en Cristo. Por eso Pablo escribe a los romanos, y él lo habla, el evangelio a los romanos, o la carta a los romanos, perdón, es tan contundente, porque Pablo lo que quiere es que los hermanos entiendan lo que la ley hacía, lo que el pecado tenía al hombre, pero quiere que entienda la gracia, la misericordia de Dios, y presenta el evangelio. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender la oportunidad única que Dios le da al ser humano. Por eso ahora podemos decir que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Que
la naturaleza, aunque seguimos siendo de carne y hueso igual que los demás, nos enfermamos, nos morimos, nos envejecemos, pero el día que entendimos, dejamos que la palabra gestara en nosotros vida y el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros, a cambiarnos, nuestra vida empezó a contar de ahí en adelante. Y hoy nos llamamos hijos de Dios, no por nuestra voluntad, porque nosotros lo decidimos, sino porque Él lo quiso así. Somos hijos de Dios por su voluntad, por su misericordia, y aunque al enemigo no le guste, Él tiene que aceptarlo. Él tiene que aceptarlo y reconocerlo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Él fue el que nos dio vida. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero Él se apareció para darnos vida, para darnos la oportunidad que no nos merecíamos. Por eso hablábamos la semana pasada de la justificación, de la redención, de la propiciación. Él pagó, Él justificó, Él pagó, Él se sacrificó. Oigan, no nos lo merecíamos, y fuera de todo eso dijo: oye, yo voy a hacer que ellos nazcan nuevamente, pero a través del agua y del Espíritu, que ellos cuando escuchen mi palabra les dé vida. Y por eso usted ve que el hombre cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya no depende de su naturaleza, sino que ahora depende de su Padre Celestial. Hay niños que están en un centro de refugio esperando que alguien los adopte. Y pongo este ejemplo, y están allí y dependen del gobierno de ese lugar, y están allí en un centro de acogida, pero llega alguien que tiene mucho dinero, déjeme poner ese ejemplo así, y entonces llega a ese lugar donde hay una cantidad de niños, y él dice: oye, yo voy a escoger a este. Y viendo unos famosos que hasta de otra nacionalidad, hay actores de televisión de Hollywood que adoptan niños, puede ser de tez morena, puede ser asiático, pero ahí no se trata el color ni sus facciones, se trata de lo que está haciendo esa persona. Y algunos dirán: pero es que mira, su color no es el color de él, su rostro no es el rostro de él. Es que no es tanto el color ni el rostro, sino la actitud que tomó esa persona, que ahora le da su apellido, y al convertirlo en su hijo lo hace heredero. Y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero ahora Él en su voluntad nos hizo renacer, aleluya, y nos dio su simiente, nos dio esa naturaleza, nos hizo partícipes de su gracia. Mira lo que dice en la segunda carta Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria a Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué tremendo, hermano, lo que Dios hizo con nosotros. No importa el color. ¿Recuerda que lo cantábamos mucho? O lo cantaron mucho. No importa el color de la piel, una canción. Ama a tu hermano y haz el bien. Él no miró el estatus social. Él no miró si eres de tal nacionalidad o eres de la otra, o eres esto, o tienes o no tienes. No, Él vio la necesidad que había en nuestra vida. Y hay que no lo entiende. Ustedes cristianos, y Dios, fijarse, pero es que Dios no
no tiene problema con el color, con la raza, con la cultura. Dios lo que quiere es que el hombre pueda ser partícipe de esta naturaleza, pero no lo podíamos hacer así de la noche a la mañana, no. Él hizo algo. Amén. Tampoco alguien que va a adoptar a un niño llega allá y dice, me llevo a este, no. Le piden un poco de papeles. Amén. Lo estudian psicológicamente, miran su perfil, si puede, no puede, esto, aquello, y llega el momento y dice, sí, Señor, es santo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Fue a la cruz del Calvario. Fue a la cruz del Calvario y se entregó, pagó para rescatarnos, para hacernos renacer por su voluntad, para que ahora, hoy en día, seamos llamados pueblo de Dios. Amén. Para que hoy en día seamos reconocidos como real sacerdocio, como nación santa. Nos dio la identidad, nos dio la oportunidad de utilizar su nombre, porque es que eso es lo que sucede cuando alguien adopta a un niño. Puede tener un apellido X, su nombre, pero al adoptarlo le dicen, ¿sabe qué? Ya no vas a llamarte así, sino que ahora tendrás este apellido y serás mi hijo. Pero es que yo no nací, que yo no importa, te he adoptado y tienes todos los derechos. Por eso Juan dice, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso molestó al enemigo. ¿Cómo que estos van a ser hijos de Dios de la noche a la mañana? No, de la noche a la mañana no. Él se trazó un plan bien trazado para rescatar, para salvar, para comprarnos, aleluya. Y por eso su palabra es viva, es eficaz, y por eso su palabra tiene poder. Y hay personas muy malas, pecadoras, que la sociedad no quiere nada con ellos, que la sociedad dice no sirven, destruyenlos, mátenlos. Pero viene esta palabra que tiene poder al corazón de esas personas y les da vida, les da perdón y les da una oportunidad de ser. ¿O por qué usted cree que estamos aquí esta mañana? No por ser los mejores, por la misericordia de Dios. Usted ha escuchado, y yo lo he escuchado muchas veces, de niños que fueron abandonados, que fueron tirados a un contenedor de basura. Lo ha escuchado, ¿cierto? Que han llegado y han timbrado en un portal y lo han dejado ahí y desaparecen sus padres. Nos contaba alguien una vez que su sobrino fue alguien que lo dejó en un lugar de acogida y ellos lo adoptaron, y ella le dice sobrino, porque alguien quiso dejarlo allí. Porque hubo alguien que los concibió y no les importó y dijeron, tirémoslo a la basura, tirémoslo al contenedor, dejémoslo abandonado. Lo concibió, pero no lo quisieron. Lo abandonaron y prefieren mejor que muera ya de frío, de hambre. Y así estaba la condición del hombre. Abandonado a la merced del pecado, de la muerte, de la destrucción, del abandono total. Pero viene Cristo, se aparece y nos encuentra a todos en la escena del abandono. Aleluya. Y lo glorioso es que Él no dice, oye, solo puedo adoptar uno, o dos, o tres. No, Él abrió su gracia, su misericordia, para hacer que todos pudiéramos renacer a través de la palabra y ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, Efesios 2, pero ahora somos pueblo. Había una separación, un muro que nos separaba de los hijos naturales y nosotros no éramos nada. Pero Él dijo, voy a romper ese muro de separación. Y a los que están al otro lado, que no tienen derecho, no tienen promesa, como que en otras palabras son bastardos, ahora los voy a
adoptar. Y los voy a hacer que sean mis hijos también. Es más, voy a hacer un plan que se llama el plan de salvación, donde ellos podrán adoptar mi nombre, donde ellos tendrán el derecho de usar mi nombre. Mire que los que lo hemos conocido vemos el peligro y no decimos en el nombre de fulanito, sino en el nombre de Jesús hay poder. Está la enfermedad y usamos su nombre, está la tentación y usamos su nombre, aleluya, porque es que su nombre es lo que nos ha hecho identificar. Hay gente que dice, yo soy el hijo de Julano de tal. ¿Sí lo escuchan? Es importante. Es el hijo de Julano. Porque su padre tiene influencia, su padre tiene autoridad. No necesita, yo soy Julano, no tengo. Pero cuando dice, yo soy hijo, está diciendo, uy, el hijo del duro. Por eso el enemigo le tiene temor a la iglesia. Por eso el enemigo te tiene temor. No le tengas tú tanto temor al enemigo. Él es el que te tiene temor a ti. No tanto porque tú le vayas a ganar, no tanto porque tú te puedas enfrentar y pelear con él, no, sino porque él sabe quién es el que te defiende. Él sabe quién es tu padre, él sabe quién te compró, él sabe quién es tu dueño. Por eso es que le tiene temor a la iglesia. No es por ti. David un día le dijo a su siervo, oye Siba, ¿será que habrá alguien que haya quedado en la casa de Saúl? Porque quiero tener misericordia de alguien, pero no digo por causa de Saúl. ¿Sabe por qué? Por causa de mi amigo Jonatán. Habla de Saúl, pero la misericordia que él quería tener para algún pariente de la casa de Saúl era por su amigo Jonatán, porque Jonatán había sido un hombre especial con él. Y dijo, si hubiese, y entonces iba y dice, sí señor, hay uno, se llama Mefibosé, es de pie lisiado y vive en Lodebar, tráigamelo. Y Mefibosé estaba temblando allá en el piso porque no podía ni moverse por su cuenta. Y yo soy un perro muerto y que creyó que David venía a matarle. Y yo, ¿sabes qué, Mefibosé? Te tengo una noticia. No, por favor, no, escúchala. A partir de hoy te vas a sentar en mi mesa, vas a compartir con mis hijos. Y ¿sabes qué? Saquen cuenta, devuélvale lo que era de él, sus tierras, sus palacios, porque este Mefibosé ha alcanzado misericordia por causa de Jonatán. Si estamos aquí, no es por tu conocimiento, no es por tu familia, no son por tus antepasados, no, es porque Él de su voluntad nos hizo renacer. Él en su misericordia nos trajo a memoria, nos recogió, nos adoptó, nos cambió esa ropa de miseria y nos puso una nueva ropa, nos dio una nueva cuna, déjeme decirlo así, y nos permitió una nueva crianza. La palabra nos cría, la palabra nos forma, la palabra nos nutre. Porque cada vez que usted viene a la iglesia y oye la palabra, hermano, ay, es que va a predicar ese muchachito, ese hermanito, ese que esto, ese no. Es la palabra que nutre, es la palabra de Dios, es la que te fortalece, es la que te hace crecer, es la palabra de vida. Deje de darle leche al niño durante unos días. Perderá peso, perderá fuerza. O usted deje de comer unos días y verá que no será el mismo. No, es que estoy en dieta y solo voy a desayunar, hermano. Es verdad, te vas a adelgazar, pero vas a perder fuerza, te vas a descontrolar. Lo que puedes es cambiar de pronto de dieta y comer más balanceado. Pero si empiezas a hacer algo que
que golpee, que transforme, que lastime, vas a perder. Por eso muchas veces nosotros no tenemos la fuerza espiritual cuando viene la prueba. Ahora los niños nos salieron con un ejemplo muy bonito: el yelmo, el escudo, la coraza. El faltado fue la sandalia, lo único. Pero ellos salieron allí mostrando, cuando uno quiere salir al enemigo desnudo espiritualmente, sin escudo, sin yelmo y sin nada, mira, el enemigo nos da unas 3 cachetadas o golpes y no vuelve nada. Pero cuando el enemigo lo ve a usted vestido de toda la armadura de Dios, cuando el enemigo dice: no, es que este ora, es que este lee la Biblia, es que este escucha la palabra de Dios, es que este no hay por dónde meterme por las cosas, no, por los hijos, no, por esto no, es que es un hijo de Dios, tiene el nombre que es sobre todo nombre, su manera de ser, su manera de vivir. Él nos hizo partícipes de su naturaleza. Su naturaleza, hermano. Poder orar por un enfermo y que el Señor lo sane a través de uno. Hermano, ni el más grande cirujano. Hay cirujanos que dicen: no se puede hacer nada, cósanlo, ciérrenlo, señora. Vaya, disfrute, su esposo un mes, se murió ya, le está firmando el acta de defunción, no hay que hacer nada. Mire, la droga lo tiene destruido, el alcohol, ya ese muchacho, esa muchacha no sirve. El psicólogo dice: no, eso no es solución en su hogar. Pero llega un hermano del campo humilde que ni sabe mucho leer ni hablar y dice: venga, voy a orar por usted. Y viene alguien que de pronto no tiene títulos, pero tiene el título más grande de haber nacido por la palabra, por el Espíritu, y ora. Él nos hizo partícipes de esta naturaleza. Por eso no tengan miedo de orar por un enfermo, hermano. No tengan miedo de orar por un endemoniado. No salgas corriendo. No, hermano. Tú sabes de quién eres hijo. Oh, qué bueno cuando los hijos dicen: no se preocupe, mi papá responde, mi mamá responde. Y cuando algo pasa en el colegio, mire, llamen a mi papá que él da la cara. Qué bueno que cuando pase lo que pase, usted diga: tranquilo, Jesucristo responde por mí. Yo soy su hijo, yo he nacido por la palabra, soy su hijo y no tengo miedo de nada. Somos partícipes de esta naturaleza. Sea feliz de eso. Ay, que hermanos, somos hijos del Rey de Reyes, pero mire, el Rey tiene castillos en todos los lugares. No te preocupes, que usted y yo tenemos algo mejor. Si ha entendido usted lo que tiene Dios reservado para su iglesia, al menos disfrútelo en la mente hasta que el día que lo podamos disfrutar presencialmente. Calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén. Disfrútelo porque es una promesa. Es real lo que Él le ha dicho y lo que Él ha prometido. No sé si usted recuerda cuando alguna vez papá y mamá te prometieron algo. Y eso sucedía mucho a comienzo del año escolar. Si te va bien, te compro la bicicleta. Si ganas el año, te llevo a la playa. Si esto, aquello, te porta bien, el sábado, hamburguesa. Y eso era el lunes. Y uno hacía fuerza por portarse bien. Uy, el sábado. Uy, tengo que ganar el año. Y uno no estaba montado en la bicicleta, pero uno ya hasta piruetas estaba haciendo en la bicicleta y pedaleando. Y el que era patines ya se imaginaba patinando. Uno como que se transportaba, estando aquí, se transportaba 365 días hasta allá y ya uno lo veía. Iglesia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él nos ha prometido, ¿sabe por qué? Porque somos sus hijos y un hijo le tiene que cumplir. ¡Ay, que no le cumpla, hermano! Se decepciona uno de su papá o de su mamá.
Me prometiste y no me cumpliste. Me dijiste que me ibas y no me llevaste. Y hay ese dolor allí. Y dice la palabra: si un padre malo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Hermanos, es nuestro papá, es nuestro Padre Celestial, es el que nos sacó de una simiente corruptible y nos dio una incorruptible. No teníamos nombre y se nos invocó un nombre que es sobre todo nombre. Estábamos muertos, pasamos a vida. Estábamos condenados, hoy somos libres. Éramos lo peor, ahora somos lo mejor. Ese es el nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, una vida diferente, sin vicios, sin esclavitud, sin amargura, sin rencor. Oh, hermano, sí, habrá momentos que me pongo molesto, porque es natural que uno como ser humano tenga molestias. Ahorita me reía yo un poco porque cuando llegué fui a saludar a Renatico y estaba bravo Renato. Un añito largo, ¿no? Y estaba bravo Renato. Y le digo a la hermana: ¿y qué? No, bravo porque no lo trajimos. Imagínense ya. Pero al rato estaba riendo y ya otra vez dije: no, ya está contento. O sea, es normal que a veces haya molestias y seriedad, pero no significa que eso se convierta en amargura, en ira y en rencor. Porque es que ahora estoy siendo partícipe de la naturaleza divina. Ahora soy un hijo de Dios. Y por eso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. El que podía haber acabado con todos. Esto lo entendemos los que somos padres, y los que no son padres lo van a entender cuando tengan muchachos. Hay días que nos mandamos la mano a la correa, ¡ya! Y llega el momento que como que se traba, pero llega un momento en que uno se calma. ¿No le ha pasado? Y empieza a retroceder eso que nos hace hervir un poquito la sangre. Y aunque hay un gesto, uno ve esa carita ya, no lo vuelvas a hacer. Hay algo que nos detiene. No hay miedo a esto, a aquello, no. El amor. Gloria a Dios. Y algún día el que no es padre lo entenderá. Lo entenderá. ¿Cuántas veces Dios ha querido de pronto decir, pero dice: no, toma mi mano, levántate, sigue adelante, eres mi hijo, tienes mi nombre, te perdoné, te compré, te rescaté. ¿Cuántas veces de pronto pudiera haber juicio, pero no, hay es misericordia? Pero no nos aprovechemos tanto de esa misericordia. Porque llega un momento en que uno dice: a mí no me pegan. Yo hago y deshago y bien. Porque nos perdonaron una, nos perdonaron dos, pero la tres, quién sabe. Y si te perdonaron tres, quién sabe si la cuarta te la perdona. Y entonces el día que se le cobra la cuarta, viene incluida la primera, la segunda, la tercera. ¡Ay! ¿Por qué tanto? Porque te tuve misericordia 3 veces, pero no lo entendiste. Y ahora hay que sacar cuentas. Y nos sacan un cálculo completo. Y es más, toma uno más para que no se te olvide. Porque Dios al que ama disciplina. Oh, iglesia, hemos sido renacidos, hemos nacido por la palabra, por su voluntad. Tenemos una identidad única. De pronto tenemos nuestros carnets de cada país, y gloria a Dios por donde tú eres, del país, de los documentos que tengas. Pero hay una que sobrepasa a todas esas identidades terrenales, y ese
Póngase en pie, iglesia, tenga la bondad. Amemos, valoremos, amados hermanos, el haber tenido este nacimiento por la palabra y por el Espíritu. Mire hasta dónde Dios nos ha traído. Yo hablo mucho con el Señor, hermanos. Me gusta hablar con Él. Me gusta hablar tanto con Él porque Él me entiende. Y sabe que a veces le cuento secretos y Él se los guarda. Pero a veces también necesito que Él me aconseje y me aconseja. Y a veces le digo, Señor, tú has sido lo máximo. Tú has sido lo máximo. Yo a veces le digo a mi esposa, oye, estar nosotros por aquí tan lejos de nuestra tierra. Pero ¿sabe qué? Nos va a llevar aún más lejos, a una patria celestial. Vivamos esta vida como debe ser, hermano. Vivamos el Evangelio como debe ser. Vive el Evangelio, disfruta el Evangelio. No hay nada mejor que el Evangelio. Se lo digo. Queridos jóvenes, no hay nada mejor que el Evangelio. La vida es tan pasajera que los que hoy tenemos 40 o estamos llegando a los 40 y los que ya han pasado y 50 y 60 y 70 se tienen que dar cuenta que atrás quedó la juventud, la niñez, la adolescencia, porque esto avanza y no hay nada que lo pare, no hay nada que lo detenga. Terminemos esta carrera como Dios quiere que la terminemos. Seamos hijos. Por ahí veo un video de un asiático, no sé si es su madre o su abuela. Yo creo que es su abuela. Pero me fascina ese video de ese joven. Le da la comida a su abuela. Le hace bromas a su abuela. Y su abuela se sonríe. Su abuela es feliz, una abuela como casi de 100 años, yo creo. No le entiendo nada porque es en chino, pero veo que él lo hace para que su abuela esté feliz. Qué bueno que nosotros tengamos feliz a nuestro Dios. Qué bueno que nosotros en todo tiempo tengamos alegre a nuestro Dios. ¿Usted cómo cree que Job mantenía a Dios? Lo tenía tan alegre que un día el diablo se le presentó y ¿sabe qué le dijo el Señor a Satanás? No has considerado a mi siervo. No hay otro como él. Oiga, que Dios haya sacado ese nombre, esa carta y decir, mira, mi siervo es único y es diferente a los demás. Yo me atrevo a decir que aquí en Guadalajara Dios tiene hombres y mujeres, niños y adolescentes especiales, para cosas especiales, para proyectos especiales. Levantemos nuestras manos a Dios en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, gracias por permitirnos conocer tu palabra y haber nacido de nuevo. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias te doy por tu evangelio glorioso, porque en tu voluntad, Señor, nos has hecho nacer por la palabra, renacer por la palabra. Oh Señor, aleluya. Me puedo sentir, estás aquí, aunque mis manos no puedan. Aleluya. Tu rostro
está el Señor. Deja que toque tu vida, deja que cambie aquellas cosas que haya que cambiar. Aleluya. Les invito para que tomen sus asientos. Vamos a